Día, ¿cuánto estamos? 24 de mayo, eso. Por eso está al ladito. Vamos a orar entonces para que el Señor nos dirija en esta mañana. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias. Gracias por el día que nos das y por esta oportunidad de estar reunidos como iglesia, en comunión, para adorarte y para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz. Tú siempre nos quieres decir algo a través de tu palabra y tu palabra es la que nos limpia, la que nos transforma, la que nos cambia. Y a eso hemos venido, a exponernos ante ti, ante tu luz. Bendice todas las clases que se realicen, bendice tu palabra en cada uno de nuestros corazones y que seamos, Señor, alentados por ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, clases a sus clases. Ya. Hechos, capítulo. Terminamos el 24, el que sigue es el 25. Y estamos pronto ya a finalizar Hechos, ¿se han dado cuenta? Porque Hechos tiene ¿cuánto? 28 capítulos. Estamos pronto a terminar. Y ya llevamos más de un año y tanto. Los otros días sacamos la cuenta de clases de el libro de Hechos. A mí no me gustaba Hechos. Soy sincero. No me gustaba. Pero cuando uno lo estudia, le saca el juguito. Y el Señor nos va hablando en todos los libros que están en la Biblia. Bien, entonces Hechos 25. Vamos a ver qué sigue de la historia. Recordamos entonces lo que está pasando. Pablo, nuestro querido Pablo, está preso. Está preso. Y esta, en el capítulo 25, va a ser su cuarta defensa. ¿Por qué tantas defensas? Ahí lo vamos a ver. Pero es su cuarta defensa. Porque la primera, ¿cuál fue? ¿Ante quién fue? Ante el pueblo, ¿recuerda? Que llegó a Jerusalén, estaba ahí tranquilito, quiso congraciar con los judíos, ¿recuerda? Y cuando lo vieron, lo tomaron arrestado y llegó la compañía, lo salvó de una golpiza que era de muerte, y ahí él se defendió ante el pueblo. Esa fue su primera defensa. La segunda defensa fue ante el concilio, ¿recuerda? Que Claudio Licia dijo, no, vamos a llamar al concilio para ver qué está pasando. Porque no entendía bien de qué le estaban acusando a Pablo. Y ahí entonces está la segunda defensa de Pablo ante el concilio. Y luego, que fue lo que vimos ya las últimas escuelas dominicales, está ante el gobernador que se llamaba Félix, que no es el gato, sino que es Félix el gobernador. Bueno, llegó ante Félix y ahí está su tercera defensa. Y ahora, porque terminó el versículo, o sea, el capítulo 24, con la destitución de Félix, y llega otro personaje que se llama, y lo vamos a leer, dice el versículo 27 del capítulo 24, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Ese fue el sucesor de Félix. Y lo que vamos a ver hoy día, entonces, es la defensa ante este personaje que se llama Festo. Pero si se han dado cuenta, y lo que estamos viendo en Hechos, es cómo Cristo está edificando la iglesia. ¿Sí? Ya vimos cómo se está comenzando a ejecutar el juicio que dijo Jesús, de que ya el templo ya no, ya fue. Pero el hombre como es terco, seguía y seguía. Entonces la clase de hoy, el nombre que tiene se llama la providencia de Cristo en la iglesia, porque Cristo está edificando la iglesia.
Pero vamos a ver cómo se entrelazan todas estas cosas, cómo desde antes se va formando todo lo que es la iglesia hasta el día de hoy. Vamos a leer entonces para tener el contexto de lo que vamos a plantear el día de hoy. Hechos, entonces, capítulo 25, vamos a leer hasta el versículo 12. Dice: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Esa es la porción que vamos a estudiar el día de hoy. Si se dan cuenta, es como lo mismo de los otros capítulos, ¿sí o no? Simplemente que ahora hay otro personaje, que es Festo, y va a pasar lo mismo. Pablo se va a defender y Pablo va a quedar preso y esta vez va a ir al César. Así que esa sería la clase. Ya ven a los niños. Vamos a escarbar un poquito porque aquí hay harto que podemos sacar. Les dije que el anterior gobernador se llamaba Félix. Vamos a ir un poquito a la historia para que nos traslademos un poquito para allá. Para ver de qué se trata todo lo que está ocurriendo y se está orquestando en esta situación. Nuestro querido Félix no era su nombre, sino que el nombre era Marco Antonio Félix. Y este personaje, la historia dice que era un esclavo cuando nació, pero pertenecía a la casa de la madre del emperador Claudio. Miren los detalles que dice la historia. Entonces, tras recibir luego su libertad, él ascendió rápidamente. ¿Por qué? Porque su hermano, que se llamaba Palas, no sé si quiere un nombre para algún niño cuando nazca, Palas. Su hermano era consejero y era tesorero del emperador. Entonces, tenía el pituto para ascender rápidamente. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque Claudio lo nombró entonces gobernador de Judea. Lo que era algo muy raro porque siempre se nombraba a alguien de la nobleza para tener estos cargos. Pero a Félix le tocó fácil. ¿Qué pasó? Su gobierno no fue muy bueno. Digámoslo concretamente, fue malo. Malo, porque aumentó mucho el descontento social. Y aparecieron los grupos extremistas. Recuerda que cuando apresaron a Pablo, dijeron: yo pensaba que era el egipcio, que andaba con los sicarios. ¿Se acuerda? Que eran grupos que cuando se reunían, ellos andaban con sus cuchillas y mataban a cualquier personaje que era romano. Entonces había mucho movimiento, mucho caos social en el gobierno de Félix. ¿Qué hizo Félix para reprimir esto? Lo atacó con dureza.
con mucha dureza y lo que causaba mucho más descontento por la dureza que él aplicó para apaciguar a la gente. Y aparte de eso fue muy corrupto y violento. Y mire el versículo 26 del capítulo 24, porque también habló con Pablo, recordemos. El 26 dice, esperaba también con esto, porque hablaba con Pablo. Recordemos que Pablo le presentó el Evangelio, le predicó a Félix. Pero a Félix no le interesaba eso. Aquí dice el 26, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. ¿Qué es eso? Corrupción. Pero Pablo no dio nada. Y por eso Félix determinó dejarlo ahí. ¿Cuánto? 2 años. Nosotros saltamos de capítulo, pero pasaron 2 años. Harto tiempo. Harto tiempo que estuvo Pablo preso. ¿Qué pasó con Félix al final? ¿Por qué fue cambiado? Fue Nerón quien lo destituyó y lo llevaron de vuelta a Roma. Y se salvó del castigo. ¿Por qué? Porque su hermano era también ahí de la corte, el Palas, y habló por él para que no fuera ajusticiado como correspondía. Esa fue la historia de Félix. ¿Qué hizo Félix entonces? Está preparando el camino para lo que iba a venir más adelante. Recuerde que estamos en el año más o menos 57, 58 después de Cristo. ¿Y qué pasa en el año 70? ¿Se acuerda? Destrucción del templo. Para allá se van encaminando las cosas. Entonces hay un descontento social grande. Y ahí viene este personaje nuevo que se llama Porcio Festo. Según los historiadores, Porcio Festo fue mucho más justo, prudente y competente. Y lo vamos a ver los detalles según cómo se manifiesta aquí en el capítulo 25. Y le tocó harta pega. ¿Por qué? Porque tenía que solucionar toda la embarrada que dejó Félix. Todo el caos, el hervidero que estaba ahí en Judea. Y esa era la tarea que tenía que hacer Félix. Eso es como historia, para que tengamos historia de lo que está sucediendo ahí. No sale aquí en la Biblia, pero los historiadores confirman todo esto que le estoy diciendo, para tenerlo como información. Ya. Vamos al texto entonces. Está Festo acá, y vamos a ver al tiro una característica de Festo que dice, llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. O sea, no demoró mucho en ponerse a trabajar, a lo que vinimos, a trabajar. 3 días entonces, dice, subió a Jerusalén. Recordamos que cuando dicen subió, porque Jerusalén estaba más alto. ¿Quiénes se presentaron ahí? Los principales sacerdotes. Y vamos a ver en este primer punto, digámoslo así, aquí hay un nuevo complot contra Pablo. De nuevo. Dice los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos. Se presentaron entonces ante él contra Pablo. ¿Cuántos años habían pasado? 2. Y estos personajes aún tenían el odio contra Pablo. Intacto, sino más. Todo este tiempo, ¿y qué vamos a hacer con Pablo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Viste a Pablo? No, si está encarcelado ya. ¿Pero y qué? Llegó Festo. Con este lo hacemos. El odio cegando a las personas. Por eso el rencor no es bueno. Por eso no perdonar no es bueno. Nos ciega. Nos vemos. Nos amarga. Así están ellos, amargados. No disfrutaban, porque estaban preocupados de asesinar a Pablo. Y peor aún, porque ellos eran sacerdotes. Se suponía que tenían que
sabían las leyes, el mandamiento decía no mentir, ellos mentían como querían. ¿Por qué? Porque estaban cegados. Bueno, 2 años con odio en su corazón. Llegaron los principales sacerdotes entonces. ¿Y cuál era la idea de estos señores? Que dijo, oiga, ¿por qué no trae a Pablo para acá para que sea juzgado? Tiene 2 años ya, es necesario que no lo juzguemos. ¿Pero para qué? ¿Qué dice el versículo? El 3, preparando ellos una celada para matarle en el camino. ¿Quiénes están preparando? Ellos. La primera vez fueron ellos. A ver, veamos. 23, 14 y 15. Capítulo 23, versículo 14 y 15. Del 13, dice, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. No eran los principales. Los cuales fueron a los principales, dice el 14, a los principales sacerdotes y a los ancianos, y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Eran otros personajes, los principales sacerdotes iban a ser solamente cómplices. Pero como ya había pasado tiempo, y ahora el odio lo tenían ellos, dice acá el versículo, preparando ellos una celada para matarle en el camino, porque dijeron, uy, lo que habían hecho estos 40 está buena. Los cazamos en el camino, los ajusticiamos y era. Esa era la idea. Complot para matar a Pablo. Pero Dios siempre está orquestando todo. Es la providencia de Dios en la iglesia, la providencia de Cristo en la iglesia. ¿Por qué? A todo esto, paréntesis, en este capítulo no se menciona a Dios. Eso no, paréntesis. Pero Festo, ¿qué hizo Festo? Respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo iba a ir. O sea, no era necesario traerlo. Si yo voy para allá, dígame. No era necesario. Entonces, a donde él mismo partiría en breve. Y los que de vosotros puedan, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenlo. Estamos viendo entonces el carácter de Festo para tratar de ser lo más prudente y correcto en lo que está ocurriendo. Estamos viendo eso. Entonces la emboscada ahora era de parte de ellos. De parte de ellos. ¿Qué pasó? Sigamos. Dice que estuvo con ellos, ¿cuánto? Unos 8 o 10 días. Hasta que llegó entonces a Cesarea. Y dice, venido a Cesarea al siguiente día. Otra característica de Festo. No esperó, no, dejémoslo para la otra semana. Al tiro. Llegó, al otro día, vamos. Esa es una característica de un gobernador que quiere hacer las cosas bien. En esa parte. Al siguiente día entonces se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído este preso que ya lleva 2 años ahí, que se llama Pablo. Llegaron allá. Dice, cuando este llegó, Pablo, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén. Fueron para allá estos muchachos y presentando contra él muchas y graves acusaciones. Muchas y graves acusaciones. No lo dice, pero probablemente hayan incluido algunas otras acusaciones hacia Pablo. Pero la característica que nos dice Lucas es la siguiente, que dice, las cuales no podían probar, como también aconteció en los
las anteriores defensas que tuvo Pablo, ninguna acusación se podía probar. Nada. Pero ¿qué pasaba con Festo? Y ahí volvemos a la parte histórica que dijimos al principio. Había un caos social. Entonces él no podía llegar y empezar en contra con los principales judíos. No era la idea, porque él necesitaba mantener la paz, o sea, calmar un poquito las aguas para seguir gobernando tranquilamente. Entonces él necesitaba que hubiera un poquito de, a ver, ¿cómo decirlo? Estar amigados con ellos, no tener problemas con ellos. Por eso dice la frase, el 9, pero Festo queriendo congraciarse con los judíos. Y esa frase ya la vimos en Félix, que también hizo lo mismo. En el versículo 27 dice, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Pero qué iba a hacer Festo? Estaba medio difícil porque no habían pruebas. No habían pruebas. Cuando no hay pruebas no se puede acusar de nada. Y Pablo se defendía porque él dijo, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Ya no tuvo que argumentar tanto Pablo porque ya lo había dicho todo, pero con eso estoy diciendo, yo no he faltado a nada contra ellos, a nada. ¿Qué pasó? Entonces, como Festo quería hacerle este favor a los muchachos judíos, quería seguir más o menos un conducto regular de la situación y dijo, oh, bueno, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Le remarcó delante de mí porque él sabe que él es ciudadano romano y tiene que hacerlo más o menos dentro de las casillas de lo que es un ciudadano romano, ya no delante del concilio, no delante de ellos, sino que delante de mí, pero allá en Jerusalén. Como para no llegar y decir, no, es inocente, porque se le iban a tirar encima los judíos. La solución más práctica que encontró Festo fue, dijo, no, mejor lo llevo a juzgar allá y si pasa algo, él se lava las manos. Pero Pablo tiene una respuesta muy sabia porque Dios está gobernando toda esta situación. Dios está gobernando toda esta situación. ¿Qué dijo Pablo? Estoy donde debo ser juzgado. No es necesario ir a Jerusalén ni a otro lado, ni presentarme delante de ellos, porque ya estoy, dice sus palabras, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. Pablo no quería evadir la justicia. ¿Por qué? Porque dice después, a los judíos no les he hecho ningún agravio. Y aquí remarca lo que Festo también lo sabe, como tú sabes muy bien. Porque Festo ya se había dado cuenta de que este hombre era inocente. Entonces, ¿cómo lo voy a nombrar culpable si no hay una causa? Él no quiere evitar el juicio porque dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Él estoy dispuesto, sometiéndose a la autoridad. No hay ninguna altanería ante la autoridad, sino que él se sometía a lo que estaba ocurriendo. Pero él está diciendo, yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada, estoy libre de alguna culpa. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Y aquí está la frase que él dice, a César apelo.
¿Qué quería decir con a César apelo? Él, siendo ciudadano romano, tenía esta facultad, digamos así, de poder pedir que el juicio se presentara ante el mismo emperador. Todo ciudadano romano podía hacer eso, antes del veredicto o después del veredicto. Si no estaba de acuerdo con el veredicto, él decía, no, yo quiero que el emperador me juzgue. Ah, entonces enviado para allá. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Y en el 23, vamos a recordar algo que sucedió a Pablo y que lo calmó un poquito. En el 23, versículo 11, recordamos lo que sucedió ahí, que dice, a la noche siguiente se le presentó ¿quién? El Señor. El Señor. Y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. En Roma. Entonces no es que Pablo hubiera tenido miedo de que voy a Jerusalén, voy a morir, no tengo miedo. No. Él sabe lo que Dios le había dicho, lo que el Señor le dijo, tú tienes que ir a Roma. Y era el camino que debía hacer Pablo, decir apelo a Roma, y le pagaban sus pasajes a Roma para ver a César. ¿Llegará a César? Lo veremos en los próximos capítulos. Entonces, nadie puede entregarme a ellos, a César, apelo. ¿Qué hizo Festo? Habiendo hablado con el consejo, con su grupo, respondió, a César has apelado, a César irás. Entonces ya el asunto de Pablo ya dejaba de estar en manos de Festo, se liberaba de eso y ya ahora pasaba directamente a César. ¿Quién era el emperador en ese momento? No se llamaba César. Nerón. ¿Cómo era Nerón? Bueno, en este momento no era tan malo como después. Después se puso medio loco. Y no, bastante loco. No medio, bastante. Sobre todo contra los cristianos y todo eso. Pero no era como muy favorable también ir al emperador, que no tenía mucha importancia los cristianos, etc. Pero Pablo, ¿qué tenía en mente? Lo que el Señor le había dicho. Te necesito para testificar lo mismo que estoy hablando aquí en Jerusalén, pero allá en Roma. Allá en Roma. ¿Cómo vemos entonces que Dios está armando todo este asunto? Todo lo está, nuevamente la palabra, orquestando Dios. Vimos cómo Félix preparó el camino para que ya la gente no esté contenta con el gobierno. Festo tratando de calmar esto, pero aún seguían estas revoluciones donde se asesinaban a romanos. No había tranquilidad. No había tranquilidad. Y muchos años, muchos años, pocos años después, ya vemos que llegamos al año 70, donde está esta gran guerra, digámoslo así, entre judíos y romanos, y donde se da por finalizado el templo, porque el templo ahí ya se acabó. Se acabó. ¿Y quién hizo todo eso? El Señor. El Señor está armando todo este asunto. Cuando hablamos de la providencia de Dios, vemos cómo Dios obra en las personas incluso desde antes de creer. Cuando Pablo aún no era creyente, él nació con una ciudadanía romana. ¿Cuál era el motivo en ese momento? A lo mejor Pablo sí lo dijo, algo bueno que tengo, pero nunca supo que lo iba a ocupar para estas situaciones, porque él nunca pensó que iba a creer.
Él creía en su Dios y tenía celo por ese Dios, pero un celo equivocado, porque él odiaba a los cristianos y los martirizaba. Pero Dios cambió eso. Pero usó lo que había hecho con él. Ya tú tenés ciudadanía romana, pero yo sé por qué. Por lo que va a ocurrir después. Yo voy a usar eso. Dios, en su providencia, usando a las personas, usando situaciones para la iglesia. Porque se está formando la iglesia. Ya, recordemos que Pablo ya hizo su viaje misionero. Ya plantó iglesias por aquí, por allá. Lo hemos visto en todos estos capítulos. Y se acuerda que Pablo no era muy tranquilo. Llegaba a un lado, no, vamos. Llegaba acá, no, vamos. Entonces el Señor le dijo, tranquilízate, 2 años preso. No puedo salir. Seguramente tiene que haber predicado, ¿sí o no? Yo pienso que sí. Hay algún soldado, qué sé yo, porque Pablo no se queda tranquilo, pero ya no con la misma énfasis que estaba en los viajes misioneros. Entonces esa calma también trabajó el Señor en su vida, en Pablo, porque Pablo también puede haber dicho, nosotros vemos la historia completa, pero Pablo en el momento puede haber estado afligido, por eso el Señor se le apareció y le dijo, ten ánimo, vas a ir a Roma, porque él estaba de alguna forma afectado con todo lo que estaba sucediendo. Si yo soy mensajero de Dios, Él me mandó a predicar a los gentiles, ¿por qué estoy encerrado? Puede haber pensado todas esas cosas, pero vemos cómo Dios va armando todo. ¿Y qué nos queda a nosotros? Porque nosotros también somos hijos del Señor y somos instrumentos en las manos del Señor. Y el Señor nos ocupa como Él quiere, porque Él tiene propósito en cada uno de nosotros. Pero a veces nos olvidamos y nos preocupamos solamente de estar bien y olvidamos que Dios no está preocupado de nuestra felicidad. Él no está preocupado, no es su interés principal en nosotros. ¿Cuál es el interés principal de Dios en nosotros? Nuestra santificación. Que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Por eso Dios a veces hace cosas que nosotros no entendemos, pero porque nosotros no sabemos el futuro, no sabemos el mañana. Y eso a veces nos causa incertidumbre, ¿sí o no? ¿Pero y qué va a pasar con esto? ¿Y cómo lo voy a hacer aquí? ¿Y este trabajo? ¿Y este estudio? Y etcétera. Y nos causa ansiedad, nos causa estrés, y nos pasamos mil rollos. O a veces nos podemos preguntar incluso cosas, ¿por qué Dios no me responde? No sé, estoy enfermo y el Señor puede sanarme, pero no me sana. Estoy haciendo algo mal, decimos. Porque también en esos momentos, cuando estamos medio dudosos, se acerca alguien que nos susurra al oído. Y nos dice, bueno, ¿y tu Dios dónde está? Pero en este pasaje estamos viendo que Dios es el que gobierna. Cristo edificando su iglesia. Y hay un versículo que a mí me llamó mucho la atención, me respondió varias preguntas, que es Isaías 55. Isaías 55, versículo 8, que es conocido este versículo. Sé que el pastor se lo sabe de memoria, pero lo vamos a leer, porque nos dice 55, versículo 8. Nos dice de qué estamos hablando, con qué Dios nos estamos presentando. Dice Dios a través de Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ese es nuestro Dios. A veces nos van a suceder cosas que no entendemos. ¿Pero por qué, Señor? Mis pensamientos no son tus pensamientos. Lo que yo hago, tú no lo entiendes. Es como cuando ponemos el mapa.
El mapa nos tira la ruta más corta. El Señor nos dice, no, vamos a dar una vuelta más larga. Porque en esa vuelta más larga, que te vaya a perder un poco, vaya a sufrir, pero vaya a llegar a ese punto que yo quiero que llegues. ¿Por qué? Porque Él está preocupado de qué? De nuestro carácter, de nuestra santificación. Él quiere nuestra santificación. ¿Hay un ejemplo bíblico de esto? Bueno, aparte de este, sí. ¿Recuerda a José? Dígame que sí. José, ¿qué dijo José ya al final de todo su tránsito o su transformación, digamos, de pastor de ovejas a segundo a bordo allá en Egipto? ¿Qué dijo él? Génesis 45, desde el 8 al 7 mejor. Génesis 45, si no lo buscó, yo se lo leo. Génesis 45, versículo 7 dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, versículo 8, que dice, no me enviasteis acá vosotros, como si fueron ellos los que lo vendieron. Pero José estaba claro. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Quién fue? Dios. Todas las situaciones las conduce Dios. Todo lo que nos sucede, Dios lo hace. Entonces animémonos, porque vamos a tener situaciones difíciles en las que puede que no entendamos, puede que también lleguemos a reclamar a Dios, porque a veces oramos por alguien que no es salvo, por ejemplo, y Dios puede salvarlo, porque no estamos orando a alguien que no pueda, estamos orando a alguien que sí puede hacerlo. Y a veces podemos angustiarnos de, pero Señor, tú puedes salvarlo, pero ¿por qué no lo salvas? Y tenemos esa duda, o como cuando alguien, o cuando le predicamos el Evangelio a alguien, siempre nos sale esa pregunta, entonces, ¿por qué existe la maldad en el mundo? Empiezan a decir, ¿sí o no? ¿Por qué sufren los niños? ¿Por qué hay tanta maldad? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no hace algo? ¿Le han dicho esa frase? Mis pensamientos no son tus pensamientos. Dios está en lo alto. Él sabe lo que hay más adelante. Y lo que quiere Él de nosotros es que cada día nos parezcamos más a Cristo. A veces nos va a costar porque a veces el Señor nos dice las cosas y somos porfiados. Seguimos. Entonces el Señor nos tiene que apretar. Para entender ahí, ¿te has dado cuenta que cuando pasa algo grave, ya como que ahí uno dice, por eso pasó esto, y por eso esto otro. Como que ahí uno relaciona todo lo que sucedió anteriormente y ahí cae en cuenta de que es Dios que está gobernando toda la situación. ¿Está bonito el pasaje? Preguntas, dudas, comentarios. Pastor. Ah, mm, claro.
Mm, exactamente. Exactamente. No necesariamente. Y claro, y vemos en la Biblia cómo cada pasaje, como nosotros lo vemos la historia completa, vemos cómo Dios hizo esto, otro, y ay, por eso pasa acá. Pero vemos la historia completa, nosotros estamos viviendo nuestro día y ya nos causa incertidumbre y qué va a pasar mañana, y el próximo mes, y el próximo año. Seguiré aquí, estaré allá, etcétera. Más preguntas, ¿no? Comentarios, quejas. Si puede quejarse, no se escucha para el video. ¿No? No. El Elías me dice que no. Andrés. Ujú. Claro. Y lo otro que Festo siempre supo que era inocente, igual que Félix. Pero como estaba este tema de congraciarse con ellos, como no ir en contra de ellos, eh, como que estaban ahí tomados las manos. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Por eso Félix, digamos, se lavó las manos, lo guardo aquí 2 años y fue destituido. Aparte de que había hecho varias cosas malas, por eso fue destituido. Provocó esta dureza que tenía para reprimir a la sociedad. Y bueno, como les dije también, ya estamos próximos a que ya todo este hervidero llegues a hervir, po, hasta que estalle toda esta cosa y ya se acabó el templo, se acabó los sacrificios hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Nada más, nada más preguntas, ya. Entonces esperamos que vengan ya los niños. Bien, ¿cómo le fue a los pequeños? A los medianos. Ah, y a los no tan medianos. Ah, ya. Oramos entonces al Señor para seguir en este día. Gracias, Señor, por esta escuela, por tu palabra, que siempre nos enseñas, siempre nos revelas cosas nuevas, cosas que no entendemos, pero tú las aclaras a través de tu palabra. Gracias porque entendemos de que tú estás gobernando. Ayúdanos a estar siempre sometidos a ti para entender toda tu obra en nosotros. Gracias por la enseñanza, gracias por la enseñanza de los niños también, que también sé que has hablado a ellos. Y permite que este día también siga siendo agradable a ti en todo lo que hagamos, en todas nuestras conversaciones. Y gracias por estar en este lugar. En el nombre de Jesús, amén.